Hello, hello, bienvenidas a todas a mi primer episodio de mi podcast. La verdad es que estoy sumamente contenta de estar acá. Ya hace varios meses que quería sacar este proyecto adelante, hace más o menos 8 meses, pero no lo había puesto en acción por un montón de excusas, la verdad. Bueno, hace poco que emigré a España, bueno, hace año y medio más o menos, pero recién es que ahora me siento adaptada. Bueno, cambios laborales, un montón de cosas que al final y hoy día veo que fueron excusas, pero bueno, que me limitaron a empezar con este proyecto, ¿no? Y la verdad es que estoy muy, muy contenta porque siento que en este espacio voy a poder, digamos que, profundizar más en mis ideas, en los conceptos de los que quiero hablar, porque con sinceridad Instagram se me quedó corto. Hace un año más o menos vengo sintiendo que las plataformas de Instagram o TikTok son como dopamina rápida, es decir, como que nos ayuda a ver un contenido tan rápido que al final no te quedas con nada, no te quedas con algo valioso. Y en mi caso, yo soy una persona que le gusta mucho escribir, que le gusta mucho como que estirar y profundizar en las ideas. Y siento que la plataforma ideal para hacerlo era un podcast. Así que bueno, le damos inicio a este proyecto tan bonito que realmente me hace mucha ilusión en este año, que digamos que me puse la meta de grabar aunque sea un episodio al mes. Voy a tratar de que sean dos, pero bueno, vamos a empezar de a poco porque estoy aprendiendo a hacer todo solita, viendo videos en YouTube. Yo nunca había grabado un episodio de un podcast, nunca había usado la plataforma que estoy usando ahora que se llama Audacity y es todo muy nuevo para mí, pero bueno, un pasito a la vez, un día a la vez. Decidí empezar sí o sí, me compré un micrófono que sale en menos de $50 y aquí estamos. Estoy muy, muy feliz de estar acá. Pero bueno, no puedo dejar de resaltar que yo hace 8 meses que tenía este proyecto y lo había pospuesto, porque la idea me visitó, pero yo lo había como alargado o lo había pospuesto por opiniones de otras personas y un montón de factores externos. Y justamente eso me lleva a pensar en lo que quiero que sea mi primer episodio. Hoy quiero que hablemos de las ideas, de esas ideas que llegan a nosotros, pero a veces no las hacemos realidad. Estoy segura que alguna vez te ha visitado una idea que cuando la piensas o cuando piensas en eso hecho realidad, tu cuerpo se siente muy bien, o sea, te sientes súper contenta, sientes que te da muchísima ilusión. Por ejemplo, vamos a soñar que tú sueñas con vivir en otro país. Entonces, cuando te imaginas viviendo en ese otro país, empiezas a imaginar el cambio de estaciones, cómo se sentiría caminar por las calles, cómo se sentiría tomarte un cafecito en tu ciudad soñada. Automáticamente tu cuerpo se empieza a sentir súper feliz, tu sistema nervioso se calma, te empiezas a sentir súper contenta, como que si ya estuvieses habitando esa idea. Y para ti es un sueño, pero por muchos miedos, excusas o las opiniones de otras personas o incluso momentos difíciles que estamos atravesando, no lo hacemos realidad. Es decir, no tomamos acción sobre esas ideas que se nos vienen a nuestra cabeza. Y pasa un tiempo, un largo tiempo, varios meses, y después ves a otra persona cumpliéndola. ¿A ti te ha pasado? Pues a mí me ha pasado y muchas veces. Precisamente con la idea de este podcast me pasó. Cada vez que yo imaginaba, hace 8 meses atrás más o menos, me imaginaba grabando un episodio, comunicando a través de mi podcast, yo me sentía súper contenta. A mí me encantaba esa idea, pero llegaban muchas opiniones externas que me decían, no, no es el buen momento para empezar, ¿quién va a escuchar un podcast? Un podcast lleva mucho tiempo para que tenga éxito y un montón de cosas externas, excusas mías, excusas que hay en la sociedad o problemas por los que atravieso, yo posponía el empezarlo. Lo posponía, lo posponía, lo posponía. Y después de un tiempo resulta que scrolleando en Instagram, a veces veía como otras personas ya habían empezado con su podcast. Personas que inclusive tenían menos tiempo creando contenido que yo o personas que estaban hace nada con su marca personal. Y eso es algo que pasa muy frecuentemente, que tenemos grandes ideas que se sienten hermosas por dentro, pero por tantos factores externos que realmente son excusas, no terminamos ejecutando esas ideas. Para mí, las ideas son como ese pajarito que se posa en tu ventana, es precioso, voltea a mirarte a ver si tú lo ves o lo dejas entrar, pero si no lo haces, simplemente ese pajarito se va a ir a otra casa, se va a ir a otra ventana. Así son las ideas. Y estoy aquí para decirte que no eres la única que les ha dejado pasar. Yo lo he hecho muchísimas veces, estoy segura que tú también. Y estoy segura que todos lo hemos hecho. Nos ha pasado a absolutamente todos. Pero también estoy aquí para contarte mi experiencia y por qué no deberías dejarlas pasar ni un día más. En este episodio no vamos a hablar de cómo hacer
una idea realidad. Aquí no te voy a dar un paso a paso, un checklist para que hagas tus ideas realidad. No, no, no. Aquí vamos a ir más adentro. Aquí vamos a hablar de cómo no dejarlas pasar. Es decir, cómo evitar o disminuir ese tiempo entre que nos llega una idea y la cumplimos, entre que nos llega una idea y damos un primer paso. Porque, en mi opinión, y creo profundamente que el mundo no está falto de ideas. Yo creo que todos se nos ocurren brillantes ideas todos los días. El mundo está falto de acción y de la valentía de hacerlas realidad. Y esto puede ser por muchos factores. Puede ser porque nos da miedo cumplirlas, por ponernos expectativas muy altas. Es decir, a veces tenemos una idea y queremos que de la noche a la mañana ya se cumpla. Porque claro, vivimos en un mundo donde la inmediatez es lo premiado. Con las redes sociales vemos como las personas de la noche a la mañana ya tienen éxito, entonces eso ha hecho que exista como una creencia cultural de que todo es rápido, de que todo es de la noche a la mañana. Y entonces, cuando nos ponemos a pensar en cuánto tiempo nos puede llevar ejecutar una idea o que se cumpla, automáticamente nuestro cerebro ya dice, no, 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 es demasiado, y no lo hacemos. O tal vez puede ser por opiniones externas, lo que opina nuestra mamá, lo que opina nuestro papá, lo que opinan nuestros amigos, entonces nos dejamos llevar por esas opiniones. Pero al final, todo eso son excusas. Por mil excusas, dejamos que esas ideas nos visiten, se queden en nuestra cabeza, pero de ahí no pasan. Así que por eso decidí que antes de hablarte de cómo hacer realidad una idea, prefiero hablarte de cómo no dejarlas pasar, cómo no dejar que ese pajarito se vaya a otra ventana y empieces a habitarlas. Tengas la valentía de creerte la idea, habitarla y apropiarte de ella, para así poder convertirlas en realidad. Y no porque tus ideas sean perfectas, no con la falsa expectativa de que tus ideas te van a salvar de la noche a la mañana. No, 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 que sea más por ti, porque cada día que pasa, que no cumples con esas ideas que te visitan, es un día que te defraudas, es un día que baja tu autoestima. Entonces por eso es muy importante que le demos voz y cumplamos con lo que nuestro corazón nos pide. Yo no soy psicóloga, ni mucho menos, yo no vengo aquí a darte un sermón de psicología ni nada por el estilo, yo simplemente soy humana como tú y vengo a contarte mis caídas porque tal vez alguna de ellas te sirva. Y me encantaría que te lleves ese aprendizaje o esa experiencia para que conectemos tú y yo. Ese es mi único objetivo. Si no me conoces, mi nombre es Angie Valentina y desde muy pequeñita me ha encantado emprender. Creo que mi primer emprendimiento fue cuando yo tenía como 8 años, que recuerdo que hacía pulseritas en casa con mi prima y luego iba al colegio y las vendía. Después tuve otros emprendimientos a los 12, 13 años que estaba en séptimo grado y recuerdo que vendía turbantes. En esa época estaban muy de moda los turbantes y se lo vendía a todas mis amigas. Y con ese dinero que recolectaba, todo el dinero que yo hacía tenía un fin. Y recuerdo que era comprarme el último disco de Camila de esa época. O incluso también ir al concierto. Y bueno, yo realmente siempre he sido una chica que quería tener mi propio dinero. Gracias a Dios mis padres me dieron todo, nunca me faltó de nada. Pero yo no quería pedirle dinero a mi papá, que sí para ir al cine o que sí para comprarme un disco que yo quería. Entonces vendía algunas cositas y yo misma me lo compraba y eso a mí me hacía sentir súper feliz. Aunque mis papás pudiesen, yo quería hacer. Y siempre tenía un montón de ideas para hacer eso, ¿no? Mi mente siempre decía, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo crear con mis manos? Y en esa época, obviamente yo era una niña, 12 años, 13 más o menos, yo tenía como esa magia tan limpia. Es decir, yo todas las ideas que se me ocurrían las ejecutaba de manera automática. No es que esperaba días, meses o años. No, no, no. Mi magia era limpia, yo creía muchísimo en mí, en mi cabeza no existían excusas. Yo hacía lo que podía con lo que tenía y lo cumplía. Pero con el tiempo, a medida que fui creciendo y llegaron muchas responsabilidades a mi vida, si no lo sabes, yo tuve que emigrar a los 19 años, me mudé de Venezuela a Argentina y bueno, eso llevó a que esas pasiones pasaran a un lado y me tocó enfocarme en, entre comillas, sobrevivir, básicamente. Tenía que trabajar para pagar un apartamento, tenía que pagarme mis propios estudios y bueno, digamos que ya no podía ser la misma que era antes. Esa niña que tenía una idea, iba y la ejecutaba. No, porque ahora tenía muchísimas más responsabilidades. Eso al final nos pasa a todos, es ser adultos. Solamente que a mí me tocó un poco antes de tiempo, desde los 19. Y así fue como estuve en varios trabajos. Pero la vida es tan perfecta y tan bonita que cada uno de esos trabajos estuvo relacionado con la venta. Trabajé en tiendas de ropa, trabajé en e-commerce y bueno, todo estaba relacionado con la venta, venta digital o venta de manera presencial. Y también estudié marketing, pero
Yo recuerdo que en esa época yo todo lo que quería estudiar era para ganar más dinero. O sea, mi único enfoque era, voy a estudiar esto para ganar más dinero, para ya sea que ascendiera en mi empleo, en la oficina donde trabajaba, o ya sea que podía ofrecer mis servicios para ganar más dinero. Y todo el enfoque que yo tenía en mi cabeza era ese. No eran mis pasiones, no era hacer algo porque me apasionaba como cuando era pequeña. Cuando era pequeña yo también quería ganar algún dinerito, pero principalmente lo hacía porque me gustaba. Yo amaba hacer pulseras, yo amaba hacer turbantes los que vendía. Yo amaba todo lo que tenía que ver con la moda. Entonces, claro, de pequeña yo hacía todo principalmente por la pasión y en segundo lugar por el dinero, porque el dinero no era una preocupación principal. Pero cuando crecimos, o sea, cuando crecí, mi preocupación principal obviamente era el dinero y mis pasiones pasaron a un segundo plano. Yo no sabía que podían coexistir las dos cosas. Yo como estaba tan en ese foco de sobrevivir, yo no sabía que las dos cosas podían coexistir, que yo podía buscar algo que me apasionara y que al mismo tiempo me diera dinero. Pero bueno, esa es una parte muy larga de mi historia, desde que emigré a los 19 hasta el 2021. Em, yo emigré en el 2018, así que la historia del 2018 al 2021 la voy a dejar para otros episodios del podcast porque hay mucho aprendizaje que sacar de allí. Yo ahora me quiero enfocar en un bichito que llegó a mi vida, digamos, volviendo a la metáfora del pajarito, a un pajarito que llegó a mi vida en el 2021 con una gran idea que yo dejé pasar. Yo dejé que esa idea se fuera a otra ventana. Entonces, ese quiero que sea el foco del episodio y de la historia. Yo recuerdo en el 2021, estábamos como a principios de año, y llegó ese pajarito, ¿no? A mi ventana. Ya yo estaba con la idea, yo estaba en un trabajo bastante estable, estaba bastante cómoda, ya vivía sola, pero yo ya tenía como ese bichito o esa cosita en mi mente que me decía, estás hecha para más, quieres más, prueba algo nuevo. Y también porque le doy gracias a las redes sociales, porque las redes sociales me ayudó a ver vidas de otras chicas que a mí me inspiraban. Yo las veía en Instagram y yo decía, wow, yo podría tener algo así. Por eso es que yo amo tanto las redes sociales, porque a mí me abrió un mundo de posibilidades. Yo las usé de manera positiva en ese entonces. Entonces yo en el 2021 me llegó ese bichito de crea tu propia empresa. O sea, imagínense que yo solamente tenía 22 años y en mi mente estaba que ya yo estaba lista para crear una empresa digital exitosa, súper, o sea, súper visionaria yo. Yo ahora tengo 27, ¿vale? En ese entonces no, como que no era tan conocido lo que es empresa digital. De hecho, yo lo nombraba en mi trabajo y todos me miraban así como, ¿cómo? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y eso que yo trabajaba en un e-commerce, o sea, todo era digital, pero vendían productos físicos, no vendían ni productos digitales ni nada por el estilo. Pero bueno, ya yo con 22 años ya tenía ese bichito, esa visión, y recuerdo que hice una super planificación inventada por mí, donde hice un plan de un año, de cómo yo voy a construir esa empresa en un año, un plan súper perfecto, entre comillas, y yo estaba súper contenta. Y para serte sincera, en ese entonces yo me dejé llevar por mis excusas. ¿Por qué? Porque empezaron a llegarme como un montón de ideas a la cabeza de excusas, como de creencias limitantes, la típica. Sentía que no tenía todo perfecto para empezar, sentía que no sabía por dónde empezar, que de dónde iba a sacar el dinero, me creía demasiado joven, que sí, que es verdad, lo estaba, 22 años, pero bueno, hoy día vemos a gente de 22 años, a chicos de 22 años, creando grandes empresas, pero yo no lo veía posible para mí. Yo decía que yo estaba muy joven, que de dónde saco el capital, que cómo iba a empezar, cómo lo iba a compaginar con mis estudios y mi trabajo. Bueno, y un montón de excusas que me puse, me llené la cabeza de excusas y esa planificación pasó a un segundo plano, pasó a una gaveta en mi habitación, a un cajón. Y lo peor de todo es que yo hoy día veo esa planificación y la leo y yo tenía un plan. Yo tenía un plan. El dinero ya sabía de dónde empezar. O sea, no necesitaba grandes cantidades de dinero. Ya lo tenía. Que no sabía por dónde empezar. Yo sabía a quién me podía ayudar. Yo ya estaba predispuesta a pagarle a alguien que me enseñara lo que yo quería. O sea, ya yo tenía un plan, pero mis creencias y mis dudas me hicieron no cumplirla. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por las dudas. Y bueno, así estuve varios meses con esa planificación guardadita en un cajón, digamos que con esa incertidumbre en mi corazón de que yo sabía que tenía sueños muy grandes, pero por las excusas no accionaba. Hasta que un día, viendo en YouTube, llegó una recomendación de una chica de un libro que me encantó la trama, me encantó lo que trataba. El libro se llama Big Magic, lo pueden conseguir en español como Libera tu magia, de una autora que yo quiero muchísimo que se llama Elizabeth Gilbert. Cuando la chica habló de ese libro,
sobre lo que trataba, que era sobre la creatividad, yo dije, wow, lo tengo que leer, así que me lo compré enseguida y lo empecé a leer, pero sin ningún tipo de expectativa. Yo realmente no sabía de lo que trataba el libro. Cuando llega a mí, el libro trata de la historia de la autora. Ella misma está contando cómo se sentía y todo lo que tuvo que atravesar antes de ser la autora que es hoy, mundialmente conocida por su famoso libro Comer, Rezar y Amar. Ella cuenta todo lo que tuvo que pasar, todo su proceso tan largo para poder tener éxito. El libro, a través de su propia historia, cuenta cómo logró vivir una vida creativa a pesar de los fracasos. Fracasos entre comillas, porque yo no creo en fracasos y ella tampoco. Y yo realmente me quedo con muchísimas cosas de este libro, a mí me cambió la vida, pero hay una frase que a mí se me quedó pegada en mi corazón y la llevo conmigo siempre. O no sé si es la frase, pero es como yo lo interpreto, que es lo siguiente: haz siempre lo que te apasiona, pero no esperes que te salve a la primera. Y es que este libro a mí me enseñó a cómo vivir una vida creativa, de cómo hacer realidad mis ideas y liberar esa magia que había dentro de mí, pero sin tener tanta presión. O sea, sin querer convertir mis ideas en un éxito rotundo inmediato y esperar resultados gigantes de la noche a la mañana. A mí este libro literalmente, como te digo, me cambió la vida. Y por eso quiero contarte algunos de los aprendizajes que me dejaron y que marcaron un punto de quiebre en mi camino. Y eso fue lo que hizo que yo volviera a sacar ese papel de mi, de mi gaveta y empezar a tomar acción con lo que tenía a mi alcance y sin esperar grandes expectativas. La historia del libro es muy buena porque muchas de nosotras nos podemos sentir identificadas. Elizabeth Gilbert al principio no vivía de escribir, no tenía ningún tipo de reconocimiento, no tenía contratos millonarios. De hecho, no sé si lo sabías, pero ella ni siquiera estudió literatura ni ninguna carrera relacionada directamente con la escritura. Ella estudió ciencias políticas y aún así eso jamás le impidió encontrar su propia voz. Ella cuenta que durante años y años trabajó como mesera, camarera, en bares y en restaurantes. Turnos súper largos, agotadores y bueno, mal pagados. Ella llegaba a casa súper cansada, muchas veces frustrada, y aún así Elizabeth se sentaba a escribir. No porque alguien se lo pidiera, no porque alguien se lo exigiera, no porque fuera rentable, no porque tuviera garantías, simplemente escribía porque no sabía no hacerlo. Estuve investigando mucho sobre su carrera y resulta que escribió muchísimos libros y relatos que jamás fueron publicados. Algunos sí llegaron a publicarse, pero tampoco fueron reconocidos entre comillas. También para preparar este podcast estuve viendo dos de sus charlas TED y ella misma cuenta que escribía desde niña, escribía en toda su adolescencia, que enviaba todos sus relatos para ver si alguien la descubría o alguna editorial la descubría y fallaba una y otra vez. Lo único que conseguía en su buzón todos los días eran rechazos, eran no. No consiguió ser publicada durante casi 6 años. O sea, imagínense esto. Estar toda tu vida escribiendo y cuando ya eres adolescente y ya más o menos tienes buena escritura, empiezas a escribir relatos por 6 años y en esos 6 años ni siquiera eres publicada ni una sola vez. Eso fue lo que le pasó a ella. Fueron 6 años de cartas de rechazo llegando a su buzón. Y ella misma cuenta que claro que se cuestionaba. Ella se preguntaba si debía renunciar o si debía elegir otro camino y ahorrarse este dolor. Pero siempre respondía lo mismo. No voy a renunciar. Solo me iré a casa. Y para ella, volver a casa significaba volver a escribir. Porque como ella lo dice, esta frase me encanta, dicha por ella: yo amaba más la escritura que lo que odiaba fracasar escribiendo. Wow. Otra de las cosas que el libro me recordó es el desapego al resultado. Yo siempre de chiquita tenía muy claro que, por ejemplo, cuando te contaba que yo tenía mis emprendimientos y un montón de ideas para hacer, yo tenía clarísimo que tal vez esas ideas no iban a funcionar, no me iban a hacer millonaria de la noche a la mañana y que tal vez no tendría un gran éxito, pero es que yo ni siquiera estaba pensando en eso. Yo ni siquiera estaba pensando en el resultado ni en cuánto dinero me iba a generar. Yo simplemente hacía las cosas por amor. Y ella me recordó, o sea, este libro a mí me recordó lo que es crear teniendo desapego al resultado. Y haciendo un poco de referencia a la frase que te acabo de contar, para ella su casa era escribir. Volver a su hogar era volver a escribir. Para ti puede ser otra cosa, pero por lo general es aquello que te apasiona. Para ti puede ser también la escritura o incluso ir a pilates o tu carrera como psicóloga o la lectura. Para mí puede ser el emprendimiento, para otras personas puede ser el estudio, pueden ser un montón de cosas, pero siempre aquí lo importante es volver a casa, volver a ese centro, volver a eso que nos apasiona y desapegarnos un poco del resultado. Y para volver a su historia, que cuenta en el libro, ella pasó muchísimos años sin tener éxito, mientras trabajaba como cocinera y camarera para costear su vida. Y también para vivir experiencias, porque muchos de los relatos que escribió eran de la experiencia que vivió como camarera
o en estos trabajos que tuvo. Ella pasó mucho tiempo donde nadie la conocía, nadie la aplaudía, vivió una vida normal como la tuya, como la mía, incluso dura, mientras perseguía algo que parecía no llegar nunca. Y aún así, jamás dejó de escribir. Y aquí está la clave que nos enseña el libro. Ella tenía claro que no podía poner su identidad ni su estabilidad económica en manos de su creatividad, al menos en los primeros años, porque se dio cuenta que eso podía poner una expectativa demasiado alta que haría tenerle rencor a su magia creativa, que le haría tener rencor al escribir. Así que ella decidió no esperar que la escritura le salvara la vida de la noche a la mañana. Ya no le exigía a su arte que le diera dinero rápido. No se enfadaba con la creatividad por no responder a sus necesidades económicas. Ella simplemente escribía por amor, no por resultados, al menos al principio. Después de pasar años y años escribiendo, pasaron 20 años y recién a los 20 años fue que tuvo un gran éxito con un libro muy conocido llamado Comer, Rezar y Amar. O sea, imagínense esto, estar escribiendo toda tu vida, recién a los 6 años más o menos te publican algún que otro relato y más o menos se hace conocido, pero sin embargo a ella le tocó buscar otros trabajos porque no podía vivir del todo de la escritura. Y recién a los 20 años de haber empezado a escribir, es que llega el gran éxito a su vida. Este libro con el que ella se hizo mundialmente reconocida, fue un bestseller y demás. Pero miren esto, o sea, fueron 20 años para que llegara ese gran éxito. Pero sin embargo ella era feliz. ¿Por qué? Porque ella supo compaginar otro trabajo con la escritura, no le exigía a su arte que le diera dinero de la noche a la mañana. Obviamente en el fondo ella soñaba con tener éxito, yo me imagino que sí, ella misma lo cuenta, pero eso no cambiaba su amor por el escribir. Ella no le agarró rencor, no es que tiró la toalla, para nada. Esto no fue suerte repentina, no fue la noche a la mañana que ella tuvo éxito. Fue el resultado de muchos años practicando, muchos años fallando, muchos años creando en la sombra, muchos años con duda. Por eso este libro, Big Magic, o Libera tu magia, yo siento que insiste muchísimo en que no dramaticemos la creatividad, que no la convertamos en una carga y que no vinculemos nuestro valor personal al éxito, porque ella ya había vivido el peor escenario posible. A veces nos hacemos la pregunta de ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Y ya ella lo había pasado, ya había trabajado duro durante muchísimos años, había creado durante muchos años y no había recibido nada a cambio, o nada monetario, o validación externa. Y aún así, ella siguió. El mensaje real con el que yo me quedo de este libro y la historia personal de la autora no es sigue tus sueños que todo va a salir bien. No, 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 eso es demasiado romantizado, eso está sacado fuera de contexto, esto es algo falso. El mensaje con el que yo me quedo es más bien algo como haz lo que amas todos los días, aunque creas que durante mucho tiempo no está pasando absolutamente nada. Créeme, sí pasa. Aprendí de este libro que la magia no está en el éxito, la magia está en no abandonar cuando no hay resultados inmediatos. Porque cuando practicas, cuando te presentas todos los días, te vuelves mejor y aumentas las posibilidades de que te vaya bien. Y si lo llevamos al mundo de los negocios o los emprendimientos, que es lo que a mí me apasiona, ojo, yo no quiero que te pases 6 años o 20 años esperando tener tu primera venta o esperando tener tus resultados. No, no, no. Para eso hoy día existen muchísimas estrategias, el foco y muchos sistemas que te pueden ayudar a vender desde mucho antes. Pero tampoco quiero que te digas la típica frase de no voy a empezar con esta idea maravillosa que tengo en mi corazón porque me falta X, Y y Z, o porque no lo tengo todo perfecto, o porque no tengo el dinero. Un montón de excusas como me pasó a mí con este podcast, o como me pasó a mí con esa planificación que hice cuando yo quería empezar mi empresa digital a los 22 años. Son excusas, son miedos. El mensaje con el que yo me quedé de este libro es, empieza hoy y vuelve siempre a tu casa, a eso que te apasiona. Aunque solo le puedas dedicar 30 minutos o 1 hora al día, es mejor eso a nada. Es mejor eso a no hacerlo por esperar tener todo perfecto. Y por eso yo te recomiendo mucho este libro. No es un libro motivacional bonito de autoayuda de arcoíris y unicornios. Es un libro más bien para alguien que está dispuesto a sostener el proceso, incluso cuando nadie te mira. Y ahora te preguntarás, ¿y tu historia? Bueno, conectando esto a mi historia, una vez que llegó ese libro a mí, nada, llegó por esa recomendación de YouTube, yo lo compré, me acuerdo patente el día que lo compré, lo pedí por Mercado Libre, me llegó. Una vez que me llegó, me fui a un parque a empezar a leerlo cerca de mi casa. En ese entonces yo vivía en Palermo, en Buenos Aires. Los que son de Buenos Aires deben saber dónde es. Fui a un parquecito que está ubicado en una calle muy linda, en Gascón, Gurruchaga, por esa zona. Y me senté en un parque a leer yo solita y prácticamente me comí el libro en un bocado, prácticamente me lo acabé en una semana y me cambió la vida. Estos son todos los aprendizajes con los que me quedé, esto que te acabo de contar. Y eso me hizo un cambio de chic.
y me hizo pensar, Angie, o sea, no quieras que este sueño se cumpla de la noche a la mañana. No quieras empezar y de una vez ya ponerle tan altas expectativas. Empieza de a poquito. Y ahí fue cuando decidí sacar esa hoja del cajón, resignificar todo lo que había puesto, hacer las metas un poquito más realistas. Obviamente con la visión a largo plazo de mi empresa, eso siempre iba a estar, pero llevar las metas a algo más tangible, algo más realista con lo que yo pudiese empezar. Y ahí fue donde me vino el bichito de haz lo que sabes hacer, vender online. Ya yo tenía muchos años, más o menos 3 años, trabajando en una empresa de e-commerce, así que ya tenía bastante experiencia con el tema de las ventas online. Además que había estudiado publicidad, marketing y todo esto, así que yo dije, bueno, tengo todas estas herramientas a mi disposición, ¿qué puedo hacer? Y ahí fue cuando empecé a abrir mi primera tienda online, vendiendo gafas de sol. Se llamaba Ocaso, que abajo también te puedo dejar el link para que la vayas a ver. Ya no existe porque, para resumirte la historia, yo ahora vivo en España, o sea, imagínense. Pero bueno, el hecho es que empecé con eso, me abrí mi tienda nube, hice el logo yo solita, empecé a crear contenido yo solita, fui a comprar las gafas de sol a proveedores, todo yo solita. En paralelo a eso también ayudé a mi mamá, que tenía una tienda de, ¿cómo se llama? De lencería, también en Buenos Aires, y ella solamente vendía un punto físico, es decir, a clientes que iban a comprar a la tienda. Y yo le dije, mira mamá, yo te puedo ayudar, vamos a crear la tienda online, la creamos en paralelo. Y empecé a emprender, empecé a alimentar mi magia, liberé mi magia. No queriendo que me haga rica de la noche a la mañana, no queriendo que pague mi alquiler, porque ya en ese entonces vivía sola. No, simplemente por amor a lo que hacía, yo era demasiado feliz haciéndolo. Ese libro me ayudó a salir de ese bucle de ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Necesito que generar tanto. No, no, no. Empieza con lo que tienes hoy. Y empecé. Y estoy demasiado agradecida de haberlo hecho porque gracias a todos esos aprendizajes, hoy soy quien soy. Hoy puedo trabajar de lo que amo, ayudar a otras personas, porque gracias a todo lo que fui acumulando de aprendizajes, hoy tengo los conocimientos que tengo. Pero nada de eso hubiese pasado si yo no me hubiese dado la oportunidad, primero, de leer ese libro. Segundo, de empezar con lo que tenía en mis manos. Y tercero, de creer en mí. Hoy, a mis 27 años, puedo decirte que qué suerte haber empezado así, desde abajo. Que no te voy a mentir, por mucho tiempo yo pensé que no le había hecho caso a ese pajarito, que empecé muy tarde con mi empresa digital, pero no es que empecé tarde, solo que empecé por lo que tenía en mis manos. Que hoy todos esos aprendizajes me sirven para estar aquí hablando contigo y poder tener los conocimientos para ayudar a otras mujeres que sueñan con su negocio digital, así como tú. Si no, nada de eso hubiese pasado. El mensaje global y la conclusión final que quiero que te lleves de este primer episodio es que escuches a tus ideas y que las habites, creas en ellas y tomes acción. Pero no tienes que tomar acción con el paso más gigante y más temeroso para ti. No, 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 eso tiene que ser tu visión. Siempre sueña en grande, pero empieza con un primer paso. Empieza con lo que tienes a tu disposición. Empieza a caminar. Que el resto de las preguntas van a ir apareciendo en el camino. Así que si estás ahí, como yo estaba en ese 2021, con ese bichito, con ese pajarito que te visita, con esa idea que te dice, estás hecha para más, inténtalo. Ya con este episodio, espero que se te haya ido la duda de empezar y que sea como un baldazo de agua fría para ti y digas, ¿sabes qué? Voy a iniciar, lo voy a hacer, voy a dar un primer paso. Yo con este episodio no vengo a decirte que le hagas caso y que te vayas por todas, así como a las primeras. Lo que quiero decirte es que empieces. Ese es el mensaje que quiero que te lleves. Y vamos a llevarlo a ejemplos. Si lo que tú quieres es tener un super restaurante conocido en tu país con una estrella Michelin, ese es tu bichito. Ese es tu sueño más grande. Esa es la meta final y la visión a largo plazo. Pero tal vez tienes que empezar por cocinarle a tu familia y a tu novio. Si tú quieres viajar por todo el mundo y conocer muchas culturas, incluso tener una agencia de viajes y poder vivir de viajar, perfecto. Ese es tu bichito, ese es tu pajarito, esa es tu visión a largo plazo. Pero empieza con lo que tienes. Y tal vez es empezar viajando por tu ciudad, ir a esos lugares que nunca has ido. Si tú lo que quieres es ser asesora de imagen y tener una empresa digital basada en tus servicios, yo te diría que empieces, pero que empieces con lo que tienes hoy. Y tal vez eso es haciéndole el styling a tus amigas, a tu familia. Yo en el 2021 lo que quería era esa gran empresa, ese era mi bichito, ese era mi gran sueño, mi visión. Pero yo no sabía que eso era solo la visión. Yo no entendía por dónde empezar. Yo pensaba que de una vez tenía que empezar por la superempresa. No, no, no. Gracias al libro y gracias a mi experiencia entendí que debo empezar de a poco. En ese entonces que era para mí empezar con una tienda online, empezar a poner en prácticas todo lo que había aprendido. ¿Y cómo empecé? Pues muy fácil, viendo videos de YouTube, creándome yo misma la tienda nube, siguiendo el paso a paso,
dando mis primeros pasos, pero empecé. Esas son las ideas. Las ideas nos visitan, nos miran, se quedan un ratito en nuestra ventana como un pajarito, esperando a ver si le abrimos la puerta. Pero ya sabes lo que va a pasar si no las dejas entrar. Se van a ir a otra ventana, se van a ir a otra persona. Y recuerda, ellas no se van por maldad, no es un castigo divino para ti. No, no, no. Como yo lo veo, es un principio de energía. Así es la vida. Por eso es tan importante que actúes y empieces con lo que tienes hoy. Así que aquí finalizamos mi primer episodio. Estoy súper contenta si lo estás escuchando. Espero que hayas llegado hasta el final. Espero que te hayas quedado con el mensaje. Espero que a partir de ahora empieces a valorar más esas ideas que llegan a ti y les empieces a dar forma, empieces a habitarlas. Ese sería el cumplido más lindo para el universo y para ti. Realmente si te gustó, espero que te suscribas a Spotify. Espero también saber subirlo a Apple. No te voy a mentir, esta es mi primera grabación. Ni siquiera sé cómo los voy a subir, pero bueno, aprenderé en el proceso. Porque eso es lo importante, ir dando pasito a pasito, ir dando pasos valientes todos los días. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Me haría muchísima ilusión si te suscribes y además me envías un mensajito por Instagram para saber si te sirvió, que yo enseguida te voy a responder con todo el amor del mundo. Espero que este sea el inicio de un proyecto muy a largo plazo, que es la visión que tengo. Nada, así que les mando un saludo y espero que termine muy bien el día. Chao, chao.